En este ejercicio queremos determinar el valor de las razones trigonométricas para el ángulo alfa en este triángulo rectángulo. Bueno, al observar el triángulo nos damos cuenta que conocemos dos lados del triángulo y nos falta uno. ¿Cuál es el ángulo de 90 grados? ¿Cuál es el ángulo? El ángulo recto, pues claramente no es este, sino que lo estamos viendo acá. Observen cómo la escuadra encaja perfectamente. Entonces, ya sabemos que el ángulo de 90 grados lo tenemos acá. Es decir que estos dos lados me representan los catetos. Acá, si quieren, le podemos anotar que este lado me representa uno de los catetos y este lado me representa el otro cateto. Por lo tanto, este tercer lado me representa la hipotenusa. Entonces, debemos calcular la longitud de la hipotenusa en este triángulo rectángulo. Podemos asignarle las letras. Quieren, pueden colocarle acá A, B, C. Entonces estamos hablando del triángulo ABC, en el que debemos hallar la longitud del segmento AC. Si marcamos las letras, observen que para el ángulo B el lado opuesto es este, entonces este vamos a llamarlo B. Con respecto al ángulo A, observen acá, el lado opuesto es este, entonces este lo vamos a llamar A. Y con respecto al ángulo C, el lado opuesto es este, entonces este lo vamos a llamar C. Es decir que sacamos los datos, tenemos que A es igual a 2 centímetros, B debemos calcular la longitud y C es igual a 4 centímetros. Bueno, entonces vamos a calcular la longitud de la hipotenusa. Es decir, me quedaría que por el teorema de Pitágoras el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. B al cuadrado igual a A cuadrado más C cuadrado. Vamos a sustituir, entonces esto me quedaría A, que es igual a 2, voy a trabajar con el número únicamente, entonces 2 al cuadrado más C, que es igual a 4, al cuadrado. 2 al cuadrado, es decir, 2 por 2, que es igual a 4, más 4 al cuadrado, que es igual a 4 por 4, 16. Sumamos, entonces 4 más 16 nos da 20. De tal manera que si extraemos la raíz cuadrada, esto nos va a quedar B igual a la raíz cuadrada del número 20. ¿Cómo vamos a determinar el valor? Entonces vamos a descomponer este número en sus factores primos. Vamos a hacerlo acá. Entonces esto me quedaría 20. Entonces es un número par, es divisible por 2. Vamos a sacar mitad, 10. Sigue siendo par, mitad 5. En este momento, este número tiene quinta, 1. Es decir, agrupo este número con este, los números iguales, 2 a la 2, por, y este 5 que queda solito. Así, la raíz cuadrada de 20 es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 5. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a aplicar las propiedades de los radicales. Entonces, la raíz de un producto es igual al producto de las raíces. Esto me quedaría la raíz de 2 al cuadrado por la raíz cuadrada de 5. Observemos acá. El exponente lo eliminamos con el índice y ya nosotros sabemos que esto nos queda 2 por raíz cuadrada de 5, que lo podemos escribir simplemente como 2 raíz cuadrada de 5. De tal manera que ya tenemos la longitud
longitud de la hipotenusa. ¿Cuál es? 2 raíz cuadrada de 5 centímetros. ¿Ok? Algo importante acá es que cuando nosotros vamos a determinar las razones trigonométricas, debemos identificar claramente en el triángulo rectángulo cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente con respecto al ángulo, en este caso, alfa. Entonces observemos acá, ¿sí? Nos piden razones trigonométricas para el ángulo alfa. Nosotros ya sabemos que este lado, el segmento BC, me representa un cateto. Pero, ojo, con respecto al ángulo alfa, este cateto, este lado, ¿sí?, es opuesto al ángulo. Entonces este me va a representar el cateto opuesto. Y con respecto al ángulo alfa, este cateto, el segmento AB, va a ser el cateto adyacente. Así que ya conociendo cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, ya podemos hallar las razones trigonométricas, que sabemos que son 6. Seno, coseno, tangente y sus recíprocas, cotangente, secante y cosecante. Así que vamos a empezar. Primera razón trigonométrica que vamos a hallar, la razón trigonométrica seno. Vamos a escribir como seno. E inmediatamente el ángulo. Si conocemos la medida, pues la escribimos. En este caso, vamos a escribir simplemente alfa. Seno de alfa, pues es la longitud del cateto opuesto sobre la longitud de la hipotenusa. ¿Cuál es la longitud del cateto opuesto? Si nosotros miramos acá en el triángulo, el cateto opuesto tiene una longitud de 2 centímetros. ¿Cuál es la longitud de la hipotenusa? Entonces nosotros la hallamos 2 raíz cuadrada de 5 centímetros. Bien, entonces, ¿cómo vamos a trabajar acá? Observen que lo primero que podemos hacer es eliminar las unidades. Centímetros se eliminan. Y aquí me quedó 2 sobre 2 raíz cuadrada de 5, que también puedo decir que si elimino este 2 con este 2, entonces esto me va a quedar, ¿sí?, 1 sobre raíz cuadrada de 5. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Con este resultado, 1 sobre raíz cuadrada de 5. Vamos a realizar el proceso de racionalización. Siempre que nos quede un radical en la parte de abajo, entonces nosotros vamos a racionalizar. Es decir, vamos a multiplicar por ese radical. ¿Cómo me quedaría esto? Entonces veámoslo acá. Este proceso se llama racionalizar. Voy a multiplicar la expresión que tengo, 1 sobre raíz cuadrada de 5, voy a multiplicar por el radical. Y el radical es raíz cuadrada de 5. ¿Ok? Veamos a ver qué obtenemos. 1 por raíz cuadrada de 5, pues esto me da raíz cuadrada de 5. Sobre, cuando nosotros multiplicamos raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5, pues esto lo puedo escribir, a ver, raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5, pues esto es igual a, lo puedo hacer también así, raíz cuadrada de 5 por 5, es decir, raíz cuadrada de 25, y la raíz cuadrada de 25 es 5. Observen cómo, cuando multiplico este radical por él mismo, en raíz cuadrada, pues me queda el número. Entonces, raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5 es igual a 5. En eso consiste la racionalización. Fíjense que el radical que teníamos acá abajo ya desapareció en este caso. ¿Y cuál es el resultado? Raíz cuadrada de 5 sobre 5. ¿Ok? Veamos a ver, continuemos. Entonces ya tenemos la razón trigonométrica seno. Ahora vamos a hallar la razón trigonométrica coseno. Entonces, coseno del ángulo alfa está definida como la longitud del cateto adyacente sobre la longitud
de la hipotenusa. ¿Cuál es la longitud del cateto adyacente? Acá la tenemos, 4 centímetros. Sobre la longitud de la hipotenusa, que es 2 raíz cuadrada de 5. Eliminamos las unidades. ¿Y qué nos quedó? 4 sobre 2 raíz cuadrada de 5. Observen que acá tenemos 4 sobre 2. Podemos simplificar, ¿sí? Y al simplificar esto nos va a quedar mitad de 4, 2 y mitad de 2, 1. Es decir, me va a quedar de esta manera. 2 en la parte de arriba sobre 1 por raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 5. Una vez más, observen, me quedó un radical en la parte de abajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el proceso de racionalizar. Entonces vamos a multiplicar una vez más por el radical. Veamos cómo me va a quedar. Entonces 2 por y raíz cuadrada de 5 por. ¿Por cuánto? Por el radical, que es raíz cuadrada de 5. Ok, entonces vamos a multiplicar y esto queda 2 por raíz cuadrada de 5, pues 2 raíz cuadrada de 5. Sobre, ya sabemos que raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5, esto me queda 5. Entonces ya tenemos seno, coseno, vamos a hallar la razón trigonométrica tangente. Entonces aquí me quedaría la tangente del ángulo alfa. ¿Cómo está definida? Como la longitud del cateto opuesto sobre la longitud del cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto tiene una longitud de 2 centímetros. Cateto adyacente, 4 centímetros. Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer acá? Pues eliminamos los centímetros y nos quedó 2 cuartos, que también podemos simplificar en este caso. Mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Es decir, que me quedó igual a 1/2. Así la tangente del ángulo alfa es igual a 1/2. Ahora vamos a proceder a hallar las otras tres que son recíprocas a estas tres primeras. Comencemos con la cotangente. Entonces, cotangente del ángulo alfa, recíproca a esta. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. La longitud del cateto adyacente, 4 centímetros. La longitud del cateto opuesto, 2 centímetros. Como nos quedó acá, eliminamos los centímetros, 4 sobre 2. Podemos simplificar o hacer la división. 4 dividido entre 2, pues esto me da 2. O si lo simplificamos, pues esto nos quedaría mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Entonces 2 sobre 1. Observen que acá nos damos cuenta claramente que son valores recíprocos. El valor acá de la tangente, 1/2, mientras que el valor de la cotangente, pues 2 sobre 1, que eso es igual a 2. 2 dividido entre 1, pues es igual a 2. Ahora vamos a sacar la secante, que es recíproca del coseno. Entonces, secante, a ver, secante del ángulo alfa es la longitud de la hipotenusa sobre la longitud del cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Longitud de la hipotenusa, 2 raíz cuadrada de 5. Longitud del cateto adyacente, 4 centímetros. ¿Cómo vamos a operar acá? Entonces, observen acá, podemos decir, bueno, eliminamos los centímetros
Y acá me quedaría 2 raíz cuadrada de 5 sobre 4. Pero observemos que este 2/4 lo podemos simplificar. Entonces mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Así que en la parte de arriba nos va a quedar 1 por raíz cuadrada de 5. Simplemente raíz cuadrada de 5 sobre, al simplificar acá esto me quedó 2 sobre 2. Entonces ya tenemos el valor de la secante, raíz cuadrada de 5 sobre 2. Cuando nosotros tenemos resultados como estos, aquí no hay que racionalizar porque el radical no aparece en la parte de abajo. Y terminemos con la cosecante. Entonces, cosecante del ángulo alfa, pues es la longitud de la hipotenusa sobre la longitud del cateto opuesto. ¿Cuál es la longitud de la hipotenusa? 2 raíz cuadrada de 5 centímetros y la longitud del cateto opuesto 2 centímetros. Veamos a ver las operaciones que vamos a hacer acá. Pues comenzamos eliminando. Observen que este 2 medios, 2 sobre 2, pues es 1, o puedo decir elimino ese 2 y me quedó simplemente raíz cuadrada de 5. De esta manera acabamos de calcular las 6 razones trigonométricas para el ángulo alfa en este triángulo rectángulo.